Buenos días, jóvenes. Soy la maestra Magali y en esta ocasión les traigo una retroalimentación sobre el tema bases de datos y sistemas manejadores de base de datos. Ahora bien, ¿qué son las bases de datos? No son más que bancos de datos y esto es un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis y o transmisión. También es una colección de información, datos, generalmente relacionada, que se almacena electrónicamente y en la que se puede buscar. Estas bases de datos trabajan en conjunto con los sistemas manejadores de bases de datos. Y estos no son más que, tenemos ahí tres conceptos. La primera, es un software que tiene como objetivo facilitar la construcción y manipulación de bases de datos, sirviendo como interfaz entre estas, los usuarios y los distintos tipos de aplicaciones que la utilizan. También son programas de aplicación que permiten almacenar, procesar, recuperar, compartir y asegurar los datos. Y un tercer concepto, tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre las bases de datos y las aplicaciones que la utilizan. Proporciona una interfaz entre aplicaciones y sistema operativo, consiguiendo, entre otras cosas, que el acceso a los datos se realice de una forma más eficiente, más fácil de implementar y sobre todo que sea segura. Ahora bien, entonces surge lo siguiente. ¿Cuál es la definición de bases de datos? ¿Y cuál sería tu definición de los sistemas manejadores de base de datos? También existen tipos de sistemas manejadores de base de datos. Existen dos, según su variabilidad y según su contexto. En cuanto a variabilidad, existen dos tipos. Está la estática y la dinámica. La estática es de solo lectura, de las cuales se puede extraer información, pero no modificar las ya existentes. Y las dinámicas, esta parte de las operaciones básicas de consultas. Estas consultas de base de datos manejan procesos como actualización, reorganización, añadidura y borrado de información. En cuanto al tipo según su contexto, existen cuatro, que son el bibliográfico, de texto completo, directorios y especializadas. Entonces, ¿cuál es la finalidad de las bases de datos? ¿Y cuál es la finalidad de los sistemas manejadores de base de datos? Así también surge lo siguiente. ¿Cuál sería el objetivo de que crearas una base de datos? Y, por último, ¿en qué tipo se clasificaría tu base de datos? Esto es todo. Gracias por la atención. Saludos.